Capítulo 21. Estancia en Egipto. Estábamos preocupados por la seguridad de Yeshua y de los otros bebés, así que nos reuníamos a menudo para hablar sobre ello. Después de considerar cuidadosamente todos los aspectos de la situación, acordamos un cambio radical de planes. El ángel Gabriel se le apareció a José, esposo de María Ana, en un sueño lúcido y le recomendó no volver al Monte Carmelo, sino llevar a María Ana y a su hijo directamente a Egipto, y permanecer allí indefinidamente hasta que recibiera confirmación de que era seguro regresar. Revisamos los registros y compartimos nuestros recuerdos, y nos dimos cuenta de que lo que estaba ocurriendo cumpliría la profecía según la cual, al igual que Moisés, el Mesías vendría de Egipto para sacar a los pueblos de Israel del desierto. José de Arimatea llamó a un amigo y mensajero de confianza para que hiciera llegar distintos mensajes a los hogares de la hermandad. A algunos de ellos se les solicitó que prepararan suministros, caballos y carros, como era la costumbre de José cuando se marchaba al extranjero con sus barcos. A otra familia se le pidió que fuera a Belén para advertir a Isabel que llevara a Juan a casa de Marta en Betania hasta que el peligro hubiera pasado. A los hermanos y familias esenias que aún estaban en Belén después del censo, se les recomendó que regresaran a sus hogares. A todas las casas de Jerusalén y Belén se les indicó que protegieran a sus hijos. Todos los preparativos para la partida a Egipto de José, María Ana y Yeshua estuvieron listos inmediatamente. Durante la noche, José de Arimatea y sus sirvientes los escoltaron hasta el puerto de Jope. Allí, un barco fue alistado rápidamente con los suministros y la tripulación necesarios para el viaje a Alejandría. Con el fin de no levantar sospechas, José regresó a Jerusalén, y yo volví al Carmelo. Los magos visitaron a Herodes para decirle que no habían encontrado al niño en Belén y que continuarían siguiendo la nueva estrella al suroeste, pues les habían indicado en sus sueños que una persona como la que estaban buscando podría encontrarse entre los pueblos del desierto. Los magos se marcharon de Judea con dirección al suroeste, hacia el Sinaí y Egipto. Poco después, el niño Yeshua llegaba con sus padres a la bulliciosa ciudad de Alejandría. Allí fueron presentados a los miembros de la Hermandad de la Luz que se ocupaban de facilitar un viaje seguro y proporcionar refugio a cualquier persona que lo necesitara. Por precaución, la pequeña familia se dirigió a Heliópolis en secreto. Cuando Yeshua tenía menos de un año, se instalaron con Isaac y Tabita en casa de los padres de Tabita, en una aldea cercana. Durante los siguientes 7 años mi querido nieto estuvo rodeado por una multitud de tías y tíos que lo adoraban y estuvieron con él durante sus años de formación. En el verano del año 2 AC, María Ana dio a luz a mellizos, Santiago y Judas. Otro hijo varón, José el joven, a veces llamado Jouseis, nació al año siguiente. Además de sus 3 hermanos compañeros de juegos, estaban sus primas concebidas en la luz, Sara, la hija de Isaac y Tabita, y Mariam, la hija de Rebeca y Simeón. Yeshua también conoció a numerosos primos lejanos que vivían en Alejandría, Heliópolis y Tebas, la mayoría de los cuales eran descendientes de mi hija Auriana. Guardábamos cuidadosamente nuestros registros genealógicos, por lo que Yeshua pudo conocer a muchos de sus parientes durante los 8 años que vivió en Egipto. De entre sus primos, la que estaba más cerca de Yeshua era la hija de Rebeca, Mariam, que se había trasladado a Egipto con sus padres cuando tenía 1 año de edad. Mariam vivía convenientemente cerca, en la espaciosa casa de su tía Mariamne. Sara se había trasladado al sur de la Galia con sus padres cuando tenía 3 años, así que Yeshua no tuvo oportunidad de llegar a conocer realmente a su prima de piel oscura. Exteriormente, Mariam era hermosa y encantadora, pero reservada. Interiormente, Mariam era un alma profundamente sabia y sensible, tan conectada con las dimensiones etéreas que parecía como si apenas estuviera presente en esta. Esta tendencia a estar en otro mundo se hizo cada vez más evidente cuando Mariam tuvo que afrontar muchas penurias y pérdidas a lo largo de los años. Estas cualidades internas le permitieron servir de confidente fiel a Yeshua y a muchos otros a lo largo de su vida. Yeshua confiaba sus pensamientos más profundos a Mariam, porque ella siempre estaba completamente presente para él, sin importar lo que él le dijera. Ella enderezaba su columna vertebral, respiraba profundamente, abría su corazón, y permanecía presente. Ningún otro niño podría hacer lo que Mariam hacía con tanta naturalidad. Yeshua amaba a Mariam como a una hermana, e incluso tuvo fantasías de que algún día se casaría con ella. Fueron siempre amigos fieles que se entendían mejor que nadie. A medida que Yeshua crecía en sabiduría, le encantaba especialmente escuchar historias sobre su familia ancestral,
incluyendo el gran faraón Akenatón. Ambos padres eran narradores excepcionales, y ayudaban a que su activa imaginación lo colocara en las escenas que describían. Su tía Mariamne era una experta dramaturga, bailarina y cantante, cuyos gestos y palabras hacían que sus historias cobraran vida. El vasto repertorio de historias que sus padres, tías y tíos compartieron con él, cubrían grandes épocas de la historia humana, abordaban las leyendas sagradas de dioses y diosas egipcios, y abrían perspectivas al mundo natural. Así fue como a una tierna edad, y a través de la ayuda amorosa de su familia, Yeshua empezó a enriquecerse y fortalecerse en su amor a la humanidad, su linaje ancestral, los misterios espirituales y las diversas maravillas de la naturaleza. Al igual que su tío José de Arimatea, Yeshua tenía facilidad para dominar idiomas. Podía hablar con fluidez el egipcio y el griego, así como las lenguas natales de su familia, el arameo y el hebreo. Devoraba los papiros antiguos y tocaba con curiosidad los jeroglíficos tallados. Con la ayuda de su padre, aprendió a descifrar en los textos los mensajes en clave de la hermandad. Yeshua era de naturaleza curiosa y le encantaba ir con su padre a las bibliotecas, las pirámides y los templos a lo largo del Nilo. De vez en cuando, María Ana acompañaba a José y Yeshua en sus viajes, pasando iniciaciones en los templos de Isis, Hazar y Horus. También pasó por la iniciación de la Gran Pirámide. Los recuerdos de haber sido una adepta en encarnaciones anteriores en Egipto le volvieron fácilmente. Todo lo que José y María Ana experimentaron en Egipto los preparó para el apoyo que continuarían dando a sus hijos e hijas cuando sus ministerios se desplegaran. Yeshua se quedaba con sus familiares cuando sus padres estaban ausentes afrontando iniciaciones. De vez en cuando, Yeshua acompañaba a su padre en sus viajes a los templos del sur, donde las leyendas contaban que la reina de Saba había custodiado el Arca de la Alianza durante el tiempo de Salomón. También le gustaba ir a los templos cercanos de la meseta de Giza, a donde él sabía que iba a volver algún día. Su madre y otros parientes me informaron que Yeshua logró mucho en los 8 años que vivió en Egipto. Había comenzado el proceso de eliminar los pocos, pero necesarios, velos de protección que su conciencia había recibido al nacer. Las vastas energías cósmicas que se fusionaron en Yeshua eran experimentadas con intensidad por sus cuerpos físico, emocional y mental. El proceso de eliminación de los velos necesarios que protegían sus cuerpos más densos continuó durante gran parte de su vida. Sus padres le explicaron cuidadosamente que las experiencias inusuales que había tenido eran comunes a los iniciados que participaban en las iniciaciones de Osiris, Isis y Horus, incluyendo el rito del sepulcro. Los ángeles y los maestros ascendidos mostraron a Yeshua y a sus padres que una nueva forma de ascensión personal y planetaria iba a ser cultivada desde su infancia, y que Yeshua ejemplificaría posteriormente eso mismo a la humanidad. Estas revelaciones eran a la vez desafiantes y reconfortantes. Eran desafiantes, porque de vez en cuando el trabajo parecía abrumador. A la vez, el consuelo y la esperanza que acompañaban estas revelaciones calmaban la ansiedad. Yeshua podía ver más allá de las apariencias superficiales, y se dio cuenta de que tenía el don de curar a los heridos y a los lisiados. Veía los campos de energía, escuchaba los pensamientos de la gente y sentía todo lo que alguien podía estar sintiendo. Cuando tenía sueños premonitorios, o un pensamiento o una visión, el evento ocurría. A veces Yeshua compartía su vida interior con su familia, pero la mayoría de las veces mantenía sus experiencias para sí mismo. En otros aspectos, era tan común y sencillo como cualquier otro niño. A la vez era excepcionalmente curioso, siempre haciendo preguntas, experimentando, construyendo, y mirando las cosas. Yeshua también podía ser muy terco. Una vez que decidía qué era lo siguiente que iba a hacer, lo hacía, a pesar de que los adultos pensaran que no iba a funcionar, o que no era seguro, o que no tenía la edad suficiente. Esa era su forma de ayudar a sus padres y familiares a que dejaran de sobreprotegerlo, cuando sentía que su libertad de descubrirse a sí mismo estaba siendo limitada. A Yeshua le encantaba jugar y reír. Su voz aguda de soprano era angelical en tono y frecuencia. Su padre le enseñó a tocar el arpa, con la que acompañaba los salmos de David. Otros músicos, como su tía Mariamne, que era hábil con instrumentos nativos de Egipto, le enseñaron a tocar temas en solitario y a armonizar con otros. Algunos de sus profesores eran adeptos de Pitágoras y enseñaron a Yeshua geometría sagrada, matemáticas, astronomía, astrología, armonía y geomancia. Al igual que su madre, Yeshua era rápido y capaz de hacer varias cosas a la vez. Sin embargo,
a diferencia de María Ana, que era pausada y tranquila, mi joven nieto volaba como una mariposa de un proyecto a otro. Hoy sería catalogado como un niño hiperactivo, una dinamo de energía. Dormía poco, y cuando lo hacía, podía conciliar el sueño en un instante en cualquier lugar y a cualquier hora. Le gustaba pasar el tiempo en la terraza, sentado bajo las estrellas. Cogía arcilla, hilos o pigmentos y moldeaba esculturas. A menudo, cuando no estaba corriendo de un lugar a otro, se le podía encontrar sentado muy quieto en comunión con los que no se ven. Con una clara empatía, Yeshua era también muy sensible. De vez en cuando, se doblaba de dolor cuando sentía una energía pasar por su cuerpo. A veces experimentaba una explosión inexplicable de emoción, que le era muy difícil controlar. Era como si una gran tormenta llegara de la nada, abofeteando la mente y el cuerpo de Yeshua, hasta que finalmente desaparecía, dejándolo exhausto y confundido. No le gustaban esos momentos y, francamente, sus trastornos emocionales eran difíciles para todos los que lo rodeaban, especialmente para su madre. No era fácil comprender, para los que estaban cerca de él día a día, los extremos que Yeshua mostraba. Ayudar a este niño a moderar su cuerpo emocional fue un reto para sus padres, así como para Yeshua. El deseo de su corazón era ser como sus padres, que siempre parecían estar serenos. Él deseaba que nadie fuera perjudicado o afectado negativamente por sus tempestades emocionales impredecibles, que iban y venían. Cuando Yeshua tenía 7 años era alto y delgado. Era casi tan alto como su madre y le encantaba mirarla a los ojos, colocar sus manos en sus hombros o su barbilla, y riéndose con un profundo sentimiento y un corazón alegre la llamaba, mi pequeña y hermosa madre. Él siempre fue respetuoso con su madre, a pesar de que sus tormentas emocionales se expresaban de una manera que perturbaba a María Ana. Ella le enseñó a respirar mientras permitía que las energías pasaran a través de su cuerpo, sin hablar, solo sintiendo las energías moverse dentro y alrededor de él. Ella le explicaba que lo que sentía era el dolor del mundo, que ocurre cuando el amor no es reconocido por la humanidad. Ella entendía perfectamente ese dolor, aunque ella lo experimentaba de forma diferente a su hijo. María Ana lo sentía como una pena abismal, y para Yeshua era como si todos los elementos encontraran expresión. Su familia se preguntaba a menudo cómo este niño iba a dominarse a sí mismo. El camino parecía ciertamente difícil. Finalmente, su padre, dando el ejemplo de gran maestro alquimista, le asignó la tarea de abrazar y transmutar todas las expresiones de la energía sin juicio. Cuando las tempestades de ira ardiente, depresión intensa, pensamientos aterradores y océanos de tristeza encontraban un lugar en la mente, emociones y cuerpo de Yeshua, a menudo él buscaba amparo y soledad en una cueva cercana. Esta profunda cueva estaba cerca de las casas que José y Simeón alquilaron al padre acaudalado de su cuñada Tabita, que tenía muchas propiedades. Al principio de su llegada, la familia se había refugiado a menudo en la oscuridad de esa cueva durante días, en momentos de peligro. Los meses transcurrieron sin incidentes tras la muerte del rey Herodes. En febrero del año 5 DC, José recibió la noticia del ángel Gabriel de que había llegado el momento de regresar a casa. Varias semanas antes del 8º cumpleaños de Yeshua, José y María Ana invitaron a sus familiares a reunirse para una celebración antes de su partida para el Carmelo, que incluiría una peregrinación al monte Sinaí. En la noche de la fiesta, antes de salir de Egipto para una nueva vida, Yeshua le pidió a Mariam que paseara con él, alejándose un poco de los festejos. Debajo de un bosque de grandes palmeras datileras, al lado de un antiguo pozo, Yeshua y Mariam se abrazaron y prometieron que siempre serían fieles el uno al otro. Mariam le dio a Yeshua un collar que había hecho de cristales de colores, cuentas de alabastro, conchas y pequeños trozos de lapislázuli. Yeshua le dio a Mariam un tubo con papiros en los que había escrito salmos que le habían salido desde lo profundo de su corazón. Estos expresaban su amor por el Dios único, su amor por la maravillosa generosidad de toda la vida, y su amor por ella. Así es como se juraron lealtad entre ellos y con el plan divino, como quiera que ocurriera o donde quiera que los llevara. Yeshua besó las mejillas mojadas de lágrimas de Mariam, apretó sus manos y la llevó a regañadientes de vuelta a la música y el baile. Después de haberse intercambiado regalos nacidos del corazón, untaron frutas y pan acimo con pasta de dátil y miel, jugueteando y riendo, y poniendo los dedos goteantes y ofrendas dulces en la boca del otro. 2 días más tarde, José, una embarazada María Ana, Yeshua, Santiago, Judas y José el joven dejaron Heliópolis,
junto con Simeón, Rebeca, Mariam y otros primos adultos. Ayudantes fieles se unieron a ellos en una caravana de camellos, burros y carretas tiradas por bueyes. Comenzaron su viaje de peregrinación al monte Sinaí, siguiendo el mismo camino que Moisés había tomado con los israelitas a través del desierto de Etam. Viajaron hacia el sur, a la estrecha franja de tierra rodeada por el Mar Rojo al oeste y por un conjunto de montañas escarpadas al este. Esta tierra salvaje culminaba con los imponentes acantilados del monte Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos y otras muchas enseñanzas espirituales elevadas.